Cuando llegué a la casa del lago esa mañana para nuestra semana del 4 de julio, mi nuera me recibió al pie del muelle, se cruzó de brazos y me dijo, «No te quedas, Raymond. Eres una vergüenza para esta familia». Dejé la nevera portátil en el suelo, miré el agua en la que había nadado durante 40 años y sonreí. «Está bien», le dije, «disfruta del lago». 8 días después, cuando volvieron a encontrarse con el comprador y descubrieron que habían cambiado las cerraduras, que 3 cámaras vigilaban la propiedad y que el trato que habían planeado ya se había esfumado, mi hijo me llamó 53 veces antes de que se pusiera el sol. Pero me estoy adelantando, y me alegra que estés aquí conmigo. Quédate hasta el final, amigo mío, y hazle un favor a este viejo. Dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, para ver hasta dónde llega mi historia. Me llamo Raymond Calloway. Tengo 71 años y, durante la mayor parte de mi vida, pensé que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder a sus seres queridos. Resulta que lo peor es dejar que te convenzan de que vales menos que tus posesiones. Trabajé 43 años como ebanista en un pequeño pueblo llamado Glenmore, en las colinas del oeste de Carolina del Norte. Construí cocinas, escaleras, bancos de iglesia y un altar magnífico que aún se conserva en la iglesia metodista del centro. Mis manos conocen la madera como algunos conocen los caballos. Mi esposa, Eleanor, y yo compramos 18 acres en el lago Tanager cuando tener una propiedad frente al lago era algo que solo los ingenuos y soñadores deseaban. Durante un par de veranos, construí una cabaña allí, tabla por tabla, con un porche orientado hacia el amanecer, porque a Eleanor le gustaba tomar su café allí y ver cómo la bruma se elevaba del agua. Criamos a nuestro hijo Marcus en esa casa cada junio y julio. Eleanor falleció hace 7 años, en primavera, cuando florecían los cornejos. Y después de eso, el lago se convirtió en el único lugar donde aún podía sentir su presencia a mi lado. Cada 4 de julio, toda la familia se reunía allí. Era lo más parecido a una religión que teníamos. La primavera pasada me pusieron una prótesis de cadera izquierda. La operación salió bien, pero la recuperación a los 71 años es un proceso lento y arduo. Así que mi hermana Vivian, que vive en el condado vecino, me acogió durante 6 semanas para que alguien pudiera ayudarme a levantarme si me caía. Bianca, la esposa de mi hijo, fue muy amable. Se ofreció a recoger mi correo y guardarlo. Se ofreció a instalarme el teléfono nuevo que quería comprar desde que el viejo dejó de funcionar. «No te preocupes por nada, Raymond», me dijo. «Tú concéntrate en recuperarte. Nosotros nos encargamos de todo». Recuerdo que me conmovió. Recuerdo pensar que mi hijo se había casado con una mujer considerada, y que tal vez la había juzgado mal durante estos últimos 6 años. A finales de junio, mi cadera ya estaba lo suficientemente fuerte como para conducir, y lo único que deseaba en el mundo era estar de vuelta en el lago para el 4 de julio. Había pasado 2 semanas en el garaje de Vivian construyéndole a mi nieta Lily una pequeña barca de fondo plano, del tamaño perfecto para una niña de 7 años, pintada de amarillo con su nombre en la popa con mi mejor caligrafía. Lily amaba el lago más que ningún otro niño que hubiera conocido. Me imaginaba su cara cuando viera la barca. La cargué en la caja de mi camioneta, llené una nevera portátil con la comida que uno lleva cuando regresa a casa y conduje las 2 horas de vuelta al lago Tanager con las ventanillas bajadas y la radio encendida, más feliz que en meses. Ya había coches en el aparcamiento de grava cuando llegué. Eran amigos de Bianca, por lo que pude ver, de esos que van vestidos de lino blanco a un lago y nunca se meten en el agua. Los oí desde el porche. Aparqué, cogí la nevera portátil con ambas manos y empecé a bajar hacia el muelle, saludando. Y fue entonces cuando Bianca bajó a mi encuentro, rápidamente, como cuando intentas detener a alguien antes de que llegue a la puerta. No sonrió. Me dijo, con voz monótona y lo suficientemente alta como para que la oyera todo el porche, que la familia lo había hablado y había decidido que era mejor que no me quedara este año, que ya había tenido mi oportunidad, que después de cómo me había comportado el verano pasado, no podía tenerme cerca de sus clientes, avergonzando a todo el mundo. ¿Cómo te comportaste?, pregunté. Sinceramente, no sabía a qué se refería. Puso los ojos en blanco como si le hubiera dado la razón solo con preguntar.
El incendio, Raymond. La noche que te escapaste y tuvo que venir el sheriff. Ni siquiera te acuerdas, ¿verdad? Ese es precisamente el problema. Lo dijo despacio, como si le hablaras a un niño o a un perro. ¿No estás bien? Dejas la estufa encendida. Te confundes. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Honestamente, se ha vuelto vergonzoso para todos nosotros. Ahora, amigo, quiero que entiendas algo. Hubo un pequeño incendio el verano anterior, sí. Un paño de cocina se acercó demasiado a un quemador mientras enjuagaba tomates y se prendió fuego, y lo sofoqué con la tapa de una sartén en menos de 10 segundos antes de que siquiera chamuscara la encimera. Y hubo una mañana en que bajé al agua sobre las 5 de la mañana para atar el chaleco salvavidas de Lily y preparar los remos para que pudiera pescar conmigo al despertar. Bianca salió, me vio en el muelle en la penumbra y armó un escándalo. En aquel momento me pareció extraño. Ahora entiendo que no estaba preocupada. Estaba tramando algo. Tomó 2 momentos cotidianos de la vida de un anciano y los unió para crear una historia sobre un tonto débil y peligroso en quien no se podía confiar ni siquiera cerca de su propia casa. Y se la había estado contando a todo el mundo. Miré más allá de ella, hacia el porche donde vi a Marcus de pie con una bebida en la mano. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que le había enseñado a nadar en ese lago, que solía ir a hombros hasta la parte profunda, gritando de alegría. Marcus, dije, hijo, ¿qué pasa? Miró sus zapatos. Miró el lago. Miró a todas partes menos a mí. Tal vez este año sea mejor, papá, dijo, tan bajo que casi no lo oí por encima del ruido. Bianca tiene razón. No has sido tú mismo. Esa fue la parte que me rompió el corazón. No Bianca. Podía sobrevivir a Bianca. Fue ver a mi propio hijo asentir, verlo decidir que era más fácil creer una mentira sobre mí que caminar 10 pies por el muelle y pararse a mi lado. Detrás de ellos, al otro lado de la cala, pude ver a mi vecina Dari Pruer en su propio muelle, observando abiertamente, una mujer que jamás en su vida se ha guardado un secreto. Para la hora de la cena, todo el lago sabría que el chico Kalewa había rechazado a su padre el 4 de julio. Podría haber discutido. Podría haber alzado la voz, exigido respuestas, montado un escándalo que hubiera confirmado todo lo que Bianca había estado contando. En cambio, sentí una calma fría y profunda que me invadió, como cuando el lago se pone en calma justo antes de una tormenta. Volví a coger la nevera portátil. Le dediqué a Bianca esa sonrisa. Está bien, dije. Disfruta del lago. Luego llevé la barca amarilla de Lily de vuelta a mi camioneta, la coloqué con cuidado en la caja y me alejé de la casa que construí con mis propias manos, la casa que, hasta donde yo sabía, seguía siendo mía. Durante aproximadamente 1 hora, conduje sin saber a dónde iba, hasta que me encontré de nuevo aparcada frente a la casa de Vivian, sentada en la entrada con el motor en marcha. Mi hermana salió, me miró a la cara y no me hizo ni una sola pregunta. Simplemente preparó café. Esa primera noche, no sentí nada más que el viejo y familiar dolor de no ser querida, el mismo dolor que había estado reprimiendo durante años, diciéndome a mí misma que estaba siendo sensible, diciéndome a mí misma que así se sentía envejecer. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, despierta en la habitación de invitados de Vivian, el dolor se convirtió en una pregunta, y la pregunta fue lo suficientemente aguda como para sentarme en la cama. ¿Por qué Bianca había estado tan empeñada en mantenerme alejada del lago? No de la ciudad. No de la casa de Vivian. Del lago. De la tierra. ¿Por qué le importaba tanto dónde dormía el 4 de julio? A la mañana siguiente, le pedí a Vivian mi correo, el que Bianca tan amablemente había guardado. Vivian frunció el ceño. Cariño, Bianca tiene tu correo desde abril. Nunca lo trajo aquí. Llamé a la oficina de correos. Un joven muy amable me dijo que en mayo se había solicitado un cambio de domicilio y una autorización de retención de correo en mi cuenta, reenviando todo a un apartado postal en la ciudad. Yo no lo había solicitado. Había estado postrada en cama recuperándome de una cirugía. Alguien lo había solicitado por mí usando mi nombre. Esa fue la primera grieta, y en cuanto empecé a tirar,
todo se desmoronó en mis manos. Intenté llamar a mi abogada, Patricia Lindquist, quien había gestionado mis asuntos y la herencia de Eleanor durante casi 30 años. Marqué desde el teléfono fijo de Vivian porque, al parecer, mi teléfono nuevo, el que Bianca me había configurado tan amablemente, tenía las llamadas desviadas a un segundo número que yo desconocía. Patricia contestó al primer timbrazo y, al oír mi voz, soltó un suspiro de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Raymond, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Te he llamado 4 veces. Te dejé mensajes. Finalmente te envié una carta certificada. Pat, dije lentamente, nunca recibí ninguna llamada. Nunca recibí ninguna carta. Hubo un silencio en la línea, y en ese silencio, creo que ambos comprendimos, de repente, exactamente a qué nos enfrentábamos. Raymond, dijo, necesito que vengas hoy a mi oficina. No le digas a nadie que vienes. Trae tu licencia de conducir y cualquier documento de propiedad que puedas encontrar. Una hora después, estaba sentado frente a Patricia en su escritorio, y ella extendía papeles frente a mí uno por uno, como un médico mostrándote una radiografía de algo que está creciendo dentro de ti. El primero era una copia de una escritura de donación fechada en mayo, que transfería mis 18 acres y mi cabaña en el lago Tanager de mi parte, Raymond Calloway, a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Lakeshore Legacy Holdings. Nunca había oído hablar de ella. Nunca la había firmado. Pero allí, al final, estaba mi firma real, los bucles y la inclinación exactamente como los hago. Eso no es posible, dije. Yo no firmé esto. ¿Cómo es que mi nombre está aquí? Está calcado, dijo Patricia con suavidad. Quien lo hizo tenía una firma auténtica tuya para copiar. Probablemente de un documento antiguo o un cheque. Lo demostraremos, pero quiero que veas el siguiente primero. La página siguiente era un poder notarial duradero, también fechado en mayo, que también llevaba mi firma falsificada, nombrando a Bianca como mi agente con plena autoridad sobre mis propiedades y finanzas en caso de mi incapacidad. Y la última página, la que me dejó las manos heladas y aún apoyadas en los brazos de la silla, era un contrato de compraventa. La Lakeshore Legacy Holdings había acordado vender mi terreno a una empresa llamada Cordova Development Group por $2.200.000. Córdoba construye complejos turísticos a orillas de lagos. El contrato describía, en lenguaje claro, la demolición de la estructura existente y la construcción de 24 apartamentos de lujo y un puerto deportivo. Mi cabaña, el porche de Eleanor, el muelle donde le enseñé a Lily a poner cebo en el anzuelo, todo estaba programado para ser arrasado. Hay una fecha de cierre programada, dijo Patricia. Una última revisión con el comprador y luego las firmas en 9 días. Hizo una pausa. Raymond, ¿quién es Lakeshore Legacy Holdings? Me costó un momento encontrar las palabras. No lo sé. Pero apostaría mi último dólar a que si investigas quién la controla, encontrarás a mi nuera. Y tal vez a mi hijo. Patricia tomó nota. Luego me miró con gran amabilidad y gran seriedad a la vez, como solo una vieja amiga puede hacerlo. Tengo que preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. ¿Estás sufriendo algún tipo de deterioro mental? ¿Tienes problemas de memoria, confusión, algo así? Porque todo este marco legal, el poder notarial, la cláusula de incapacidad, solo funciona si ella puede demostrar que no podrías gestionar tus propios asuntos. Ella ha estado preparando el terreno. Esta primavera he recibido 2 llamadas de gente del pueblo preguntándome, con mucha delicadeza, si creía que aún estabas en condiciones de manejar las cosas. Alguien ha estado contando una historia sobre ti. Sé perfectamente quién lo ha estado contando, dije. Y no estoy confundida, Pat. Por primera vez en años, lo veo todo con total claridad. Y era cierto. El fuego, que no era un fuego. El amanecer en el muelle. El correo reenviado. El teléfono desviado. La repentina y tierna preocupación. Las ofertas de ayuda. Las 18 hectáreas de orilla del lago que un promotor turístico pagaría más de $2 millones por arrasar.
Bianca no había improvisado esto. Lo había construido como yo construyo un mueble, con paciencia y un plan, midiendo 2 veces antes de cortar. Lo único con lo que no había contado era que el anciano se recuperaría más rápido de lo esperado, conduciría a casa y empezaría a hacer preguntas antes de que el pegamento se hubiera secado. Patricia quería ir directamente al sheriff, pero le pedí que esperara. Me había pasado la vida siendo cuidadoso, meticuloso, terminando las cosas correctamente, y quería hacer esto bien. Primero, dije, quiero que un verdadero experto en firmas certifique por escrito que son falsificaciones. Luego quiero que todos los documentos estén en orden antes de que nadie sepa que encontré algo. Y hay algo que tengo que hacer en el lago antes de que regresen de sus vacaciones. Patricia sonrió por primera vez en toda la tarde. Sabía reconocer a un buen profesional. Esa misma noche, había contratado a una perito calígrafa, una mujer muy competente llamada Nadia Akefer, para que comparara la escritura y el poder notarial con una pila de mis firmas auténticas. La familia se quedó en el lago durante la semana festiva, ajena a todo, bebiendo en el porche de Eleanor. Esperé. El día que todos regresaron en caravana a la ciudad por trabajo, conduje hasta el lago Tanajer al amanecer y me acerqué a la puerta de mi casa por primera vez en 3 meses. Confieso que me tembló un poco la mano al meter la llave en la cerradura. Dentro, la casa olía a perfume y comida ajenos. Los clientes de Bianca habían dejado marcas de vino en la mesa que le había construido a Eleanor. Pero seguía siendo mi casa, y la escritura en la oficina de Patricia podía demostrarlo. Llamé a un cerrajero del pueblo, un joven llamado Pete, e hice que cambiaran todas las cerraduras antes del mediodía. Luego fui a la ferretería y compré 3 cámaras resistentes a la intemperie, de esas que envían una alerta al teléfono cuando algo se mueve. El sobrino de Pete, que no tendría más de 19 años, vino y las instaló por mí, una en la entrada, otra sobre la puerta principal y otra apuntando al muelle. Me enseñó, con mucha paciencia, 3 veces cómo ver la transmisión y cómo hablar por el altavoz. Y quiero que sepas que lo aprendí sin problemas en el primer teléfono que Bianca no había manipulado. Cuando la última cámara encendió su pequeño ojo rojo, me senté en el porche de Eleanor con una taza de café y observé cómo se disipaba la niebla del agua. Y sentí algo que no había sentido en años. Ya no era ira. Era firmeza. La sensación de que algo encaja a la perfección. Yo no era el viejo tonto, destrozado y confundido que Bianca había descrito a medio condado. Esta era mi tierra, comprada con mi trabajo y la fe de Eleanor. Y estaba a punto de recordarle a mi familia que hay cosas que no se le pueden arrebatar a un hombre en silencio mientras duerme. 2 días después, llegó el informe de Nadia Akefer, y era justo lo que necesitábamos. Concluyó, con la certeza de una experta con 20 años de experiencia en tribunales, que las firmas tanto en la escritura de donación como en el poder notarial no eran firmas naturales, sino copias minuciosas de un único documento original, reproducidas con el temblor característico y los movimientos de pluma propios de una mano que copiaba en lugar de escribir. Patricia envió inmediatamente una notificación formal a la compañía de títulos que gestionaba la venta de Córdoba y a los abogados de Córdoba, informándoles de que el título del vendedor se basaba en documentos falsificados, que el verdadero propietario nunca había dado su consentimiento y que cualquier cierre sería nulo y posiblemente constitutivo de un delito. Luego esperamos la inspección de la propiedad. Regresaron al lago un sábado por la mañana, todos ellos, Bianca y Marcas a la cabeza y 2 hombres con camisas impecables detrás, que supuse que eran los de Córdoba, para admirar la propiedad que creían estar comprando. Mi teléfono vibró en la mesa de la cocina con la primera alerta de movimiento. Me serví una taza de café y observé la pantalla mientras la llave de Bianca fallaba en la puerta principal, luego en la puerta lateral, luego en la puerta del porche. La vi retroceder, levantar la vista y ver la cámara sobre la puerta apuntándola directamente. Vi cómo cambiaba su expresión. Las llamadas comenzaron 1 minuto después. Primero Marcas. Dejé que sonara, luego Bianca, luego Marcas de nuevo. Para la 4ª llamada, ya había contado los coches en la entrada y decidí dejarlo sudar un rato más. Y te confieso, amigo mío, que una parte de mí, una parte vieja,
cansada y finalmente despierta, disfrutaba viéndolos pasearse y gritarle a una puerta cerrada. En la sexta llamada, contesté. Buenos días, Bianca. Raymond, ¿qué pasa? Ninguna de nuestras llaves funciona. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Por qué lo harías? Se corrigió, suavizó su voz con un tono paciente y preocupado. Raymond, ¿estás ahí? Estamos preocupados por ti. No estás pensando con claridad. Solo ven a abrir la puerta y te conseguiremos la ayuda que necesitas. Oh, ya he conseguido toda la ayuda que necesito, dije. De Patricia Lenquist y de una mujer muy minuciosa llamada Nadia Okafor y de la oficina de correos y la compañía de títulos y un ayudante del sheriff que viene para acá ahora mismo. La línea se quedó en silencio. Pude oír de fondo a uno de los hombres de Córdoba preguntando qué pasaba y la voz de Marcus, tensa y aguda, diciéndole que solo era un malentendido. No sé qué crees que has encontrado, dijo Bianca finalmente, y la paciencia se había agotado. Pero estás confundido, Raymond. ¿No estás bien? Tenemos documentos. Firmaste todo. Nunca firmé nada, dije, y creo que lo sabes porque fuiste tú quien trazó mi nombre de un cheque antiguo. La Kesore Legacy Holdings. ¿Sabe Córdoba que están comprando una escritura que falsificaste? Porque ahora sí lo saben. Patricia se lo dijo ayer. Hay un silencio particular que se produce cuando la tierra se abre bajo los pies, y lo oí entonces, completo y absoluto. Entonces Marcus cogió el teléfono. Papá, dijo, y su voz temblaba. Papá, por favor. No sé, ¿de qué está hablando? ¿Qué firmaste? ¿Qué es la Kesore? Se detuvo. Creo que, en ese momento, mi hijo empezaba a comprender lo que su mujer había hecho y cuánto de ello se había hecho en su nombre. Pregúntale a ella, hijo, dije en voz baja. Pregúntale ahora mismo, delante de esos hombres, si falsificó mi firma para vender la casa de tu madre. Pregúntale por el correo que lleva robando desde abril. Pregúntale por mi teléfono. Y colgué porque ya había dicho lo que tenía que decir, y porque justo en ese momento el sedán marrón del agente estaba entrando en mi entrada. El agente Cole Ramsey era un joven tranquilo y de hombros anchos que claramente hubiera preferido pasar su sábado en cualquier otro lugar. Había recibido una llamada, dijo, sobre un altercado familiar, posiblemente un anciano angustiado que había dejado a su familia fuera de casa. Lo invité al porche de Eleanor y le entregué una carpeta. Dentro estaban mis escrituras, las auténticas, registradas a mi nombre durante 43 años, mi licencia de conducir, el informe forense de Nadia Akefer, el aviso de Patricia a la compañía de títulos y el número de teléfono celular de Patricia, por si tenía preguntas sobre si yo representaba un peligro para mí mismo o simplemente un hombre defendiendo su hogar. Leyó durante un buen rato. Abajo, en la entrada, pude ver a Bianca gesticulando furiosamente hacia él a través de la mosquitera del porche, y a Marcus de pie aparte, a un lado, con la expresión de un hombre que ve arder su propia casa. Los hombres de Córdoba ya se habían subido a su coche. El agente Ramsey cerró la carpeta, bajó del porche y pasó 10 minutos hablando con la gente que estaba en mi entrada. No podía oír las palabras, pero podía leer sus posturas. Cuando regresó, se quitó el sombrero. Señor Calewa, esta es su propiedad, libre de cargas, y usted tiene todo el derecho a decidir quién entra. Lo que veo ahí abajo no es una situación de asistencia social. Francamente, señor, según estos documentos, parece más bien un delito financiero, y ese es trabajo de un detective, no mío. Le he aconsejado a su familia que se vaya. Si no lo hacen, eso es allanamiento de morada, y yo me encargaré. Dudó un momento y luego añadió, más bajo, para que lo sepa, he visto mucho de esto últimamente. Gente que se aprovecha de sus propios padres. Hizo bien en llamar a su abogado antes de que fuera demasiado tarde. La mayoría no lo hace. Esa palabra se me quedó grabada después de que se fue. Últimamente, como si fuera una estación del año. Como si fuera el clima. En las semanas siguientes, aprendí que lo que me había pasado tiene un nombre. Lo llaman abuso financiero a personas mayores, y no siempre proviene de desconocidos.
La mayoría de las veces, viene de la gente que se sienta a tu mesa en acción de gracias, la gente que decide, en algún momento, que lo que tienes vale más para ellos que quien eres. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, amigo, te lo pido claramente, confía en esa pequeña señal de alerta cuando la oigas. La repentina amabilidad, el correo que se pierde, la historia sobre ti que no reconoces. Llama a tu abogado, a tu banco, antes de firmar nada. Yo casi esperé demasiado. Mucha gente lo hace. 3 días después de que llegara el ayudante del sheriff, Marcus condujo solo hasta el lago. Lo observé por la cámara, sentado en su coche en la entrada durante casi 15 minutos antes de que encontrara el valor para acercarse al porche. Tenía un aspecto terrible, demacrado. Cuando abrí la puerta, no intentó entrar. Simplemente se quedó allí parado en el porche de Eleanor y dijo, «Se ha ido, papá». Bianca. Se llevó lo que pudo y se fue. El detective me llamó ayer. Su voz se quebró. No lo sabía. Te juro por Dios que no sabía nada de la escritura, ni de ninguna de las falsificaciones. Pero le creíste sobre mí, dije. Tenía que decirlo. Creíste que estaba perdiendo la cabeza. Dejaste que me alejara de mi propia tierra. Se sentó bruscamente en los escalones del porche y se cubrió la cara con las manos. Y durante un largo momento no pudo hablar. Luego, poco a poco, lo contó. Como Bianca le había estado diciendo durante más de un año que yo estaba perdiendo la cabeza. Como le había enseñado un paño de cocina chamuscado como prueba de que casi había quemado la cabaña. Como me había encontrado desorientada junto al agua en medio de la noche. Como había llorado en su cocina diciendo que tenía miedo por mí, que no debía estar sola, que teníamos que pensar en el futuro, en qué pasaría con la propiedad si me ocurría algo. Me dijo que sus finanzas estaban arruinadas, que un negocio en el que había invertido dinero había quebrado y que le daba demasiada vergüenza contármelo, y que Bianca le había asegurado que la casa del lago era la solución, que yo estaría mejor en un buen sitio en la ciudad, que era práctico, incluso amable. Lo hizo sonar como si nos estuviéramos ocupando de ti, dijo. Lo hizo sonar como algo lleno de amor. Me miró. Y tenía 38 años. Y a la vez, tenía 6. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Eres mi padre. Me senté a su lado en los escalones, como solía hacerlo cuando era pequeño y el mundo lo había herido de una manera que parecía enorme. Porque es muy buena en eso, dije, y porque es más fácil creer una mentira cómoda que una verdad incómoda. Y esa es una debilidad en todos nosotros, hijo. No solo en ti. Lo dejé llorar. Y entonces, porque soy su padre y eso no cambia sin importar lo que haga un hombre, lo perdoné. No porque lo que hizo no doliera. Dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Sino porque vino solo hasta aquí para enfrentarme con la verdad en lugar de esconderse de ella. Y un hombre que hace eso ya ha empezado a encontrar el camino de regreso. Eso fue hace aproximadamente un año. Las falsificaciones de Bianca son ahora de dominio público. El Estado le revocó la licencia de bienes raíces y hay un caso penal en curso que, según me cuenta Patricia, no terminará bien para ella. La Kesore Legacy Holding se disolvió. Córdoba fue y compró el lago de otra persona, en otro lugar. Y les deseo a esa familia la misma suerte que a la mía. El divorcio de Marcus y Bianca se finalizó en primavera. Fue duro para él, y fue aún más duro para Lily, que ahora tiene 8 años y hace menos preguntas sobre su madre de lo que cabría esperar, lo que creo que dice casi todo lo que querría saber. Esta es la parte que más me gustaría que escucharas. La primavera pasada, saqué mis herramientas de carpintería del trastero y pasé 2 meses transformando la antigua caseta de botes de la propiedad en una acogedora casita con su propia puerta, su propia cocina y una ventana que da al agua por la mañana, igual que el porche de Eleanor. Marcus y Lily viven allí ahora. Él encontró un trabajo estable en un aserradero del pueblo, un trabajo honesto, y por las tardes viene a la casa grande y nos sentamos en el porche sin necesidad de hablar. Nos estamos redescubriendo como los hombres que somos ahora, no como los hombres que un mentiroso nos dijo que éramos. Esta mañana estaba en mi banco de trabajo en el taller cuando oí unos pequeños pasos rápidos sobre la grava,
y Lily entró corriendo, todavía en pijama, preguntando si hoy por fin era el día. Lo era. Había terminado de lijar el último asiento. Juntos llevamos su bote amarillo hasta el muelle, el que construye en el garaje de Vivian mientras se me curaba la cadera, con su nombre escrito en la popa en mi mano más firme. Sujeté la cuerda mientras ella subía, y le enseñé cómo colocar los remos correctamente, cómo tirar por igual a ambos lados para que el bote fuera recto en lugar de en círculos, lo mismo que mi propio padre me enseñó en estas mismas aguas hace más de 60 años. Abuelo, preguntó, entrecerrando los ojos al mirarme a la luz del amanecer, ¿papá va a venir a pescar con nosotros? Eso espero, cariño, le dije. Ve y pregúntale. El verano pasado, amiga mía, me sentía una carga. Me creía una vieja cosa gastada, una vergüenza que había que esconder, un problema que había que controlar y, al final, vender junto con la tierra. Me lo dijeron tantas veces, de tantas maneras sutiles, que casi llegué a creérmelo. Pero esta mañana, sentada en ese muelle, viendo a mi nieta aprender a trazar una línea recta sobre el agua que tanto amaba su abuela, comprendí por fin que estaban completamente equivocados. Nunca fui una carga. Yo era la quilla. Yo era esa pieza larga y lisa en el fondo que nadie ve ni en la que nadie piensa, la que impide que el barco vuelque en aguas turbulentas. Bianca intentó sacarme de esta familia para vender lo que había debajo de mí, y en vez de eso, solo se hundió ella misma. Y el resto de nosotros, los que importamos, nos enderezamos y seguimos navegando. Ahora me gustaría saber de ustedes, los que me han acompañado hasta el final. ¿Qué habrían hecho si hubiera sido su casa? Su nombre escrito en la escritura de un desconocido. Su propio hijo mirando hacia otro lado. ¿Han visto algo así sucederle a alguien a quien aman? Cuéntenmelo en los comentarios. Y antes de irse, vean las dos historias que les dejé en la pantalla al final. Son algunas de mis favoritas y creo que les sorprenderán. Gracias por acompañarme un rato. Significa mucho para mí. Si alguien te hace sentir como una carga, reflexiona sobre quién depende de esa fortaleza silenciosa que has dejado de percibir en ti. Confía en la pequeña nota discordante, haz las preguntas difíciles cuanto antes y nunca permitas que nadie te convenza de que tu valor se mide por tus posesiones. Quienes te aman de verdad no quieren tu casa. Quieren que estés con ellos. Nota, esta historia fue creada y ficcionalizada por IA para brindarte un poco de entretenimiento, a la vez que incluye un sincero recordatorio para valorar a quienes dan sentido a nuestras vidas.